Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, soy Adrián Martínez y hoy un nuevo episodio aquí en The Game, reconstruyendo la historia de los guerreros. Sí, como ustedes saben, un nuevo guerrero de honor. La entrevista de hoy es con un personaje que quisiera tener yo más recuerdos de él como jugador, pero he escuchado un montón de historias y espectaculares. Tuve la fortuna después de tratarlo y de generar una amistad con él, un tipo claro, brillante, lúcido en todos los sentidos de la palabra y sobre todo un ser humano espectacular. No quiero abordar de más en esta presentación, solamente darle la bienvenida y el agradecimiento a mi gran amigo Julio César Armendáriz. ¿Cómo estás? Adrián Martínez, muchas gracias. Un gusto enorme estar aquí a esta distancia, pero conectados y hablar de lo que nos encanta, el Santos Laguna. Fíjate nada más. Eres originario de Monterrey. Era. Ajá, a ver, o sea. O sea que este personaje vino destinado de Tigres, prestado a Santos en el 84, octubre del 84, y mírame, sigo siendo, ya tengo la residencia acá en Lerdo Durango, parte de la comarca, entonces, mis hijos laguneros, 100%, esposa lagunera, guerrerota, mi esposa, la verdad, vamos allí, estamos aquí en la comarca, mucha gente piensa que soy de aquí, de la comarca, pero no, a mí ahora sí, como dicen, me dio el aire y la tierra de la comarca para ser un guerrero. Fíjate, ya para ustedes amigos que nos están viendo, ya les salió la humildad, porque iba a decir la frase de siempre, este muñeco se cambió de ciudadanía y ya es lagunero. ¿Sí o no ibas a decir eso? Correcto, señor. Correcto. Déjame empiezo por ahí. El mono, el muñeco, el tierno, pero el favorito de todos, el guerrero mayor. Vámonos uno por uno. Quiero que me digas de los 4 apodos, quién te los puso, de dónde vienen, por qué y cuál es tu favorito, güey. Mira, yo llego en el 84, estaba el Charro Lara de entrenador, un personajazo en la historia del fútbol mexicano, el Charro Lara, delantero fuerte argentino. Me toca estar con él la primera semana. Como yo no conocía a los compañeros, pues mi palabra en Monterrey era muñeco. Vivíamos en un barrio en San Nicolás donde hablábamos muchas malas palabras, jugando la pica, entonces para no estar hablando de malas palabras, pues era muñeco, toca la muñeco, hey muñeco, ¿cómo andas? Entonces yo llego al Estadio Moctezuma en ese entonces, llego un lunes a mediodía, salgo de Monterrey en la mañana, va por nosotros el ingeniero Rentería, pero nos lleva directo al Estadio Moctezuma. En ese entonces era el Estadio Moctezuma de don Juan Abuzaid, y me toca mi primer entrenamiento. Entonces yo no los conocía, yo tenía que conectar rápido con el grupo, porque eso venía, ya estaba el inicio del torneo, de la temporada. ¿Ya había empezado o estaba por empezar? No, ya estaba, yo llegué ya estando en la temporada, de refuerzo. Ya había 2 compañeros aquí de Tigres que habían prestado, César Mesa y Jorge Méndez Manso, sobrino de Manuel Manso. Okay. Muy buenos jugadores los dos. Entonces me toca venir a mí aquí prestado, que ya me habían visto, y llego de refuerzo. El equipo andaba más o menos, ahí andaba divagando, como siempre nos toca navegar en este mar. Entonces mi palabra para conectarme rápido con los compañeros era muñeco, vivo muñeco, tócala muñeco, y era mi palabra, muñeco y muñeco, mientras me adaptaba a los nombres de los compañeros, y así se me quedó el muñeco. Ese fue el apodo que me pusieron todos. ¿Qué onda, muñeco? ¿Y qué pasó, muñeco? Con todo el mundo era muñeco. Se quedó. ¿Y lo de mono es una derivación de? Es una derivación, pues, del chango. Ok. Sí, porque, oye, monito, oye, mono, y esto y lo otro, y mono. Eso me tocó cuando estuve en Cecifood, pero okay. Ahí mismo el choque, oye, mono, esto, lo otro, y era mono también, muñeco, el mono. ¿Qué onda, mono? Lupe Rubio, Pedro Muñoz, estaban muy chiquillos en ese entonces. Hoy es cumpleaños, por cierto, hoy es cumpleaños de Lupe Rubio, cumple 58 años.
Hoy día 14 de marzo que estamos grabando, porque Sí, sí. esta entrevista no va a salir el día de hoy, pues, pero para que hacer referencia nada más al día, ¿verdad? Así es. Entonces, ese fue el apodo que también me dicen, me conocen muchos por el mono. Y el tierno. El tierno, el tierno sucede cuando me dedico a la dirección técnica, me preparo, tomo el Endit 2 años y empiezo a trabajar en diferentes áreas. Yo me retiro y empiezo a trabajar en Santos. Después de Santos paso a Cecifood, donde formamos una buena cantidad de jóvenes que nos tocó el proceso con ellos. Nombres que te puedo decir: Oribe Peralta, Juan Carlos Medina, Rodolfo Salinas, La Chofis, que todavía me tocó ahí con... El Pato Reyes probablemente. ¿Mandé? El Pato Reyes también. El Pato Reyes junto con Rodolfo Salinas son de la misma edad. Sí. Entonces, me tocó una camada de muchos jugadores. Entonces, mi palabra para conectar con el jugador era tierno. Toca, hey, tierno, vivo en este ejercicio, tierno, vivo, tierno. Entonces, es una manera de tratar de hacer conexión rápida con el jugador. Me toca irme a Toluca, me toca estar en Santos, me toca estar en Morelia, me toca estar en Celaya, me toca estar en Tijuana, que hemos andado hasta Guatemala hemos andado trabajando en lo que es el fútbol. Y es la palabra el tierno, y mucha gente me conoce como el tierno también. Porque ahí vamos, entonces, de tus etapas como jugador a tus etapas como director técnico, como entrenador, pero insisto, para muchos va a quedar en la memoria el nombre de Julio César Armendáriz igual a el Guerrero Mayor. ¿Quién te pone ese apodo? Fíjate, ahorita nos hablas del por qué, que es muy lógico entender, y quiero que tú también nos lo digas, pero ¿quién te pone ese apodo? Fíjate que en las transmisiones que se tenía anteriormente, cuando iniciaba el Santos en segunda división, era don Armando Navarro Gascón, personajazo, una enciclopedia, un tipazo, un señorón, y con un historial tremendo aquí en la comarca lagunera, don Armando Navarro Gascón. Que hago paréntesis, en algún momento fue presidente del Club Santos Laguna. Correcto, joven, correcto, sí es cierto. Don Armando en algún momento fue presidente del Club Santos. Entonces, hay un partido emblemático, le llamamos emblemático porque ahí surgieron muchas cosas. Ahí surgió el nombre de Guerreros, que le ganamos a Peñarol. Peñarol venía a ser campeón de la Libertadores y otros eventos que tuvo después de la Libertadores. Hizo una gira a México con la selección mexicana, jugó en Monterrey y Guadalajara. Y luego tuvo un partido con Santos aquí en el Estadio Corona, ya Estadio Corona. Año de 1986. Okay. Creo que es el 6. Pero fíjate lo que te voy a decir, en esa selección, en ese equipo de Peñarol, era la base del equipo uruguayo. Era Pereira el portero, con melena larga que usaba pantalonera negra en los partidos. Estaba el hijo de don Roberto Matosas, Perdomo, Trasante. Estaba el Chiquilín Cabrera, que en esa gira se quedó aquí, en México. Okay. Entonces, en ese partido nos dimos, como no te imaginas, de patadas, nos dimos de todo. Y se gana 3-2 con goles de Hugo León, el famosísimo Choque Galindo de Santa Rosa, de Gómez Palacio, y mi compadre el Mandis Aguilán de aquí de Lerdo, un golazo de mi compadre. Ganamos 3-2. Armando Aguilar. Armando Aguilar. El Mandis. Y esa narración épica que tiene don Armando del partido, estos son unos guerreros, y empieza, estos son unos guerreros. Entonces, cuando me tocaba tener la pelota, que la tenía poco, porque yo más la quitaba y vámonos. Entonces, y el guerrero mayor, el capitán Julio César Armendáriz y el guerrero mayor, entonces embonó con el licenciado Ruela, Miguel Ángel Ruelas Talamantes, del siglo de Torreón. Que en paz descanse también. En paz descanse también. Tenía una columna, El Minuto de Deportes. Sí, un minuto. Me hacía mucha mención el guerrero mayor y el guerrero mayor Julio César Armendáriz. Entonces se fue haciendo eso. Pero yo siempre les digo, el guerrero mayor somos todos los que estuvimos en ese equipo. O sea, me tocó ser capitán 10 años en la institución, pero yo represento a cada uno de los jugadores que fueron compañeros míos en ese entonces, a todos. Entonces la palabra guerreros, ahí surge el equipo Guerreros del Santos Laguna, que se ha hecho un emblema,
porque este equipo nunca se puede dar por muerto. Han pasado 1000 cosas en tan corto tiempo, de que, como dicen, la piel se nos pone chinita de muchos escenarios y partidos que hemos visto que nos dan por muertos y tómala, papacito. Hay mucho, y hay video, como les digo yo, hay video de esa historia que estamos hablando. Sí, un muñeco, de verdad que me hiciste que se me pusiera la piel chinita, cabrón. Porque es cierto, digo, tú lo sabes, yo dediqué una buena cantidad, al menos 6 meses, para echarme un clavado a las hemerotecas en Torreón y a platicar con ustedes, contigo, con el licenciado Gustavo de Villa, con don Pepe de Ascouder, con Fernando de la Rosa, con muchos personajes, muchísimos jugadores. Primero, para armar una base de datos histórico-estadística de Santos, cuando el equipo iba a cumplir 20 años, me encomendaron, me contrataron, porque yo en ese momento trabajaba como prensa, me contratan para que hiciera eso, y después para la redacción de un libro que iba a ser del 20 aniversario, que derivó después en una revista, ¿no? El presupuesto dio para crear una revista, pero quedó ahí la base de una redacción que después fue base histórica pues para la creación del libro TCM, la nueva era, cuando se construyó el nuevo estadio, que se hace la edición de ese libro y etcétera, pues, ¿no? Para todos los contenidos que se han generado de la historia del equipo. Y sí, ese año 86 hay muchas cosas. También es el primer año en que se utiliza el uniforme a franjas. Correcto, es correcto. Ese uniforme emblemático que a todos nos apasiona y que por donde quiera, cualquier persona que llegue a la comarca, donde quiera ve esa playera. Totalmente. Porque se tiene que portar con orgullo, ¿cierto? Mírate a ti. No, señores, que son los colores de nosotros, son los colores de la comarca. Y te da tanto gusto ver gente que andas en otros lados y ves playeras del Santos y son fanáticos del Santos. Un día en Morelia yo trabajaba para Monarcas y me toca ir a comprar una carne en una parte que venden diferentes cosas, pollo, carne, y fuimos a comprar y la cajera me dice, a usted lo conozco. Dice, yo soy guerrera de corazón. No me diga eso, si usted es Armendáriz. En Morelia. Fíjate nada Entonces, un día que me tocó venir, le llevé una playera de entrenamiento a ella cuando estuve trabajando en Santos. Qué chulada. Oh, agradecidísima la mujer. Oye, mono, ¿y quién te lleva a Santos? Me decías ahorita, quién te va y te recoge y te llevan al entrenamiento, y me encantaría que nos platicaras qué encuentras. Es decir, tú llegas en 1984, el equipo acababa un año antes, en el 83, bajo la propiedad del Instituto Mexicano del Seguro Social, juega en la segunda división B, son campeones, ascienden a la segunda división A, es decir, lo que todo el tiempo conocimos como la categoría de ascenso para poder llegar a la primera división. Ya estaban a una categoría abajo de poder pasar a la primera división. ¿Qué encuentras? ¿Qué encuentras en ese equipo para 1984 que tú llegas? ¿Qué supiste? ¿Quién pidió por ti? Tú estabas, como nos decías, en Tigres. ¿Quién te ve? ¿Cómo llegas? Platícanos. Fíjate que me toca jugar un clásico. Monterrey, Tigres Monterrey, porque fue en el universitario. Tu servidor ya entrenaba con el primer equipo. Era de los chavos que entrenábamos ya con el primer equipo, pero jugábamos en los preliminares el torneo nacional de reservas. Entonces fue gente de Santos a ver los partidos, iban y veían, porque ya previamente ya habían tenido un partido amistoso, un día que iban a Colima y iban a otro lado y pasaron por Monterrey, hicieron partido con Tigres de primera y con la reserva, entonces ya más o menos me tenían visualizado. Y resulta que después de ese partido que ganamos en el último minuto ahí en el Volcán, que ya estaba lleno, me comentan en la noche, dijo, oye, vino gente de Torreón, quieren que te vayas al equipo. Correcto, me voy. Yo no lo pensé. El equipo Tigres estaba comandado por Carlos Muñoz de contención, Tomás Boy y Sergio Orduña. tres personajazos que eran jugadorazos. Y era muy difícil. A mí ya me había tocado que me prestaran a terceras
me prestaron a Río Verde, tercera división, y me encantaba salir a foguearme. Entonces, yo no lo pensé 2 veces y me vine, dije, mi oportunidad es ahí, vámonos. Y ese día me citaron en el club, que antes estaba en Aramberri por la Alameda en Monterrey, y fue el ingeniero Rentería, que era un colaborador de la empresa Necochea. Ok. Entonces yo me acuerdo que nos trajo nos recogió en un carro un gran marquís, en ese entonces grande. No, hombre, hicimos 2 horas y media, venía pero hecho la mocha, y no había, Caray. no había No había autopista todavía, güey. No había autopista todavía, dije, hombre, pues estamos cortitos. Hago otro paréntesis. Sí, Mencionas a Necochea. Salvador Necochea, era el dueño. quien era en ese momento, pues, uno de los socios o el socio mayoritario Era el dueño. de Santos, Adrián era el dueño. en ese momento, ¿cierto? Era el dueño, porque él era el que nos pagaba y hasta la fecha, hasta el último día que estuvo en la institución, nunca nos quedó de ver una quincena. Poquito, regular, lo que ganaba. Histórico personaje también en esta historia de los guerreros. Así es, porque ya era el dueño, o sea, se metía Palomares, que nos patrocinaba las playeras, Germán Palomares de Deportes Palomares, había gente como Erika Mezcua, había gente. Entonces, que era un consejo que hacían ellos, donde ellos hacían su balance del equipo, los jugadores. Entonces, el ingeniero me dicen que él puso un anuncio en aquel periódico famoso, El Esto, donde se solicitaban jugadores para la comarca lagunera, para el equipo de Santos en ese entonces, que ya era dueño a él. Me toca venir, Adrián, y yo lo primero que veo, que estaban desarmando un estadio que estaba al lado, de béisbol. El superior. Era el estadio superior. Y yo entrené ese día en el estadio y después ya me llevaron a un hotel que está por la Morelos. Después me dieron un departamento en la Comonfort y Bolívar Revolución, edificio Díaz, que ahí estuve con otros compañeros que vivíamos ahí. Entonces, esa fue mi llegada a la comarca. Fui a jugar a Salamanca, a Zamora, y desde que llegué empecé a jugar. Esa fue mi llegada aquí a la comarca. Resulta que termina el torneo, no nos fue bien, Adrián, no nos fue bien. El equipo estaba muy abajo, batallamos mucho, se jugó un torneo para que no descendieras. Sí. Y me acuerdo que ese partido lo jugamos en Mérida, en el estadio Carlos Iturralde, lo ganamos 1-0, con un gol olímpico de Jaime Ruiz. El equipo se salvó, se mantuvo. Pero de todos los jugadores que éramos foráneos, éramos como unos 23 que había aquí en la comarca, el único que volvió a regresar fue tu servidor, porque me volvieron a pedir prestado a Tigres. Entonces, para el segundo año. Para el segundo año, siendo el dueño el ingeniero Salvador Necochea. Ok. Pero la base de ese equipo seguían siendo todavía muchos de los que habían estado en el Santos IMSS Laguna. Es decir, la Cotorra. Joel Flores, el portero. No, Joel Flores ya no estaba. ¿Ya no estaba? ¿Los hermanos González? Los hermanos González, sí, el Peleo y Carlos González sí estaban. Estaba Martín Martínez Mota, estaba Parra, Manuel Parra, o sea, todavía había jugadores que eran del IMSS. Lupito Romo. Entonces, Fernando de la Rosa cuando llegó no estaba. Había tenido un problema. Entonces no estaba Fernando. A Fernando yo ya lo había conocido en Tigres y en tercera división fue compañero mío en Río Verde, a Fernando de la Rosa. Entonces, me toca estar aquí en la comarca. Siguiente torneo, pues ahí más o menos la sobrellevamos. Ya para el tercer año del ingeniero Necochea, se arma muy bien de jugadores como Hugo León, Orlando Segura, Federico Sánchez, portero, Luis Humberto Padrón, el Pavo Sánchez. Entonces se empieza a hacer una gama de jugadores que ya habían tenido recorrido en segunda división y se empieza a armar el buen equipo. Volvemos otra vez a la temporada 1986-87. Así es. Que incluso se termina como líder general. Sí, bastante. Y se juega una liguilla ahora para ascender. Así es. ¿Cierto? Ahora, ahí, platícanos, esos jugadores que nos mencionas, ¿quiénes eran los ídolos? ¿Quiénes fueron esos jugadores que recuerdas? Los primeros, digamos, que la tribuna empezaba a corear sus nombres, que empezaron a tomar ese nivel de idolatría de parte de la afición en La Laguna en aquellos años de la segunda división. Mira,
yo no te puedo dejar de mencionar a Guillermo Galindo. Personajazo, Guillermo. Gambetero, desborda, llega a línea de fondo, centro, jugador con muchas condiciones que venía desde el Santos Sims. Llega Hugo León. Hugo León tiene un perfil como el Pony Ruiz, rápido, potente, con buen centro. Tenía mucho gol el Chaparro. Llega Jaime Sánchez, un volante muy fino. Llega Orlando Segura, un defensa central que nos metía goles en tiros de castigo. Llega Luis Humberto Padrón, que a la larga somos compadres, también de defensa central. Entonces llega Federico Sánchez, portero. Llega Elías Pérez, delantero. Entonces empieza a haber una gama de jugadores con muchos laguneros, porque ahí empiezan a surgir Víctor García, si recuerdas, Víctor García juega fútbol americano, el Pantera le decimos. Ahí empiezan a surgir jugadores como David Solís, que venían chamaquitos, viene Pedro, viene Rubio. La Calaca Solís. El de la Concha, viene Pedro Muñoz, viene Rubio, que venían de chavitos también, viene Montañez, viene Fren Reyes. Entonces viene una gama de jugadores, una mezcla de jugadores donde se hace un buen ambiente, pero la calidad de los compañeros que vinieron, pues dio un salto mucho para el equipo estar siempre en los primeros lugares. Oye, ¿y cómo eran los viajes? Platícanos las aventuras de viajar en aquellos años, porque pues estás hablando de que de repente les tocaba ir hasta Cancún. Ah, mira, ese viajecito, nos aventamos a Cancún 47 horas. No. Sí, pero te digo más, se dejaron 2 asientos de cada lado y lo demás se quitaron los asientos. Entonces subimos colchones de la casa club y todos íbamos. Colchonzuelo. Sí, o sea, con colchones de una espuma, sus cobijas y almohadas. No, fue un espectáculo ese viaje porque llegamos hasta Cancún. Pasamos no te imaginas por dónde pasamos, conocimos, pero muy bien, llegamos como 6, 7 de la tarde a Cancún, metimos a la alberca, cenamos y al siguiente día recorrimos un poquito las playas, el hermoso paraíso Cancún, que estaba apenas iniciando el despegue. Apenas, pero hay un barrio allá de mucho lagunero, Ah, sí. De los que se fueron a trabajar también. De los que se fueron a trabajar, ya se quedaron, Bonfil se llama, puro lagunero, Entonces, ese viaje, el partido jugamos en la noche y lo ganamos 3-0 con 3 goles de Hugo León. 3-0 lo ganamos. De regreso. Con todo y la joda del viaje. No, olvídate. Para nosotros no había. Por eso te digo que este equipo tiene una marca muy diferente. Sí, los viajes no había autopistas. ¿Para qué te voy a decir que había viaje en ese entonces? Pero sí eran en camión, viajes pesados, pero el equipo mantenía esa armonía y esa decisión de encarar los partidos así. Oye, ¿y qué juegos en esa temporada de liderazgo, o sea, del 86-87, qué juegos recuerdas así como batallas duras, difíciles, que les hayan costado, pero que hayan sacado esa garra? Fíjate que te voy a hablar de una cancha, Salina Cruz, Oaxaca, un equipo de petroleros. Ese equipo tenía muy buenos jugadores, pero estaba a un lado del mar. Despegaba Federico Sánchez, despejaba de pie y la pelota regresaba a tiro de esquina. Te lo juro. Y eso te lo pueden confirmar mucha gente. Primer tiempo mantuvimos el 0, pero el segundo tiempo les metimos gol y sabes que ellos no podían salir. Porque ¿les tocó la cancha cambiada o qué? Les tocó la cancha cambiada. Entonces ellos aprovechaban siempre el primer tiempo para desconcertarte y no podías salir, despejabas y la pelota se te regresaba a tiro de esquina. O sea, no, era difícil. Ese partido yo lo recuerdo mucho, nos daba risa porque decimos, no, se las aplicamos a estos. Ahora sí metimos el camión, como quien dice, que nos fuimos en camión a Oaxaca también. Todos los viajes siempre fueron, en segunda división siempre fueron en camión. Y algunos de primera también fueron en camión.
Oye, ¿quién ponía el ambiente? Ahí platícanos. Digo, yo me imagino que tu seriedad no te permitía a ti ser el que pusieras ahí el ambiente, tú tan serio, pero ¿quiénes eran los que ponían el ambiente ahí en el camión? Si yo te hablo de Carlos Ortiz, su personalidad, me vas a decir, no. Sí, Carlos Ortiz, un personaje muy tranquilo, pero el equipo en realidad nos llevábamos todos, éramos un reverendo desorden, no podías pasar por un lado en los viajes porque te echaban la cobija, y si te echaban la cobija es que todos te pateaban o te sopeaban, pero había muy buen ambiente, siempre tuvimos un buen ambiente a pesar de que sabíamos que teníamos carencias, como todo, fue un equipo que inició de tierra y que lo disfrutamos mucho nosotros, la amistad que se empezó a generar, el ambiente que generábamos y el compromiso que teníamos en la cancha. Eso sí nos exigimos mucho donde íbamos a jugar, el Estadio Jalisco contra el Jalisco, en aquel entonces. Yo recuerdo un partido que nos dio el liderato, fue que ganamos 3-2 con un gol de Víctor García, que se nos andaba muriendo, lo mete de cabeza, el portero le pega con los puños en el costado y queda inconsciente Víctor. Yo lo vi hasta verdoso ya de la cara. Ese día me acuerdo del doctor Assad, que le mando un fuerte abrazo, se fueron al hospital y se quedó. Ese día estrenamos un camión bien bonito, le decíamos el Poseidón. Era como de 2 pisos, no, tenía mesas para jugar dominó, pero se movía como no te imaginas. Tenía camas, ese camión, pero en cada curva que daba salías, ¡pum!, disparado. Sí, porque de Guadalajara a Zacatecas, pues era sierra. Más en aquellos años las carreteras eran más complicadas. No, siempre hubo un buen ambiente, siempre generamos un buen ambiente con todos. A ver, pero me estás hablando de Carlos Ortiz como director técnico, como auxiliar en ese momento. ¿Cómo te viene a ti a la mente? ¿Cómo lo tienes más presente? Es que te comento de Carlos Ortiz porque tú lo conoces y sabes que es bien tranquilo. Totalmente. Casi no bromea. Entonces, si te digo que él era el que hacía el desorden, no, él nos dejaba. Él se reía, pero nos dejaba a todos bien, pero en la cancha nos exigía. Pero siendo él el director técnico. Siendo él el director técnico y el auxiliar nos exigía mucho y hablaba mucho con nosotros. Yo le tengo mucho aprecio porque es un personajazo aquí en la comarca del equipo. Podrán minimizarlo, que muy callado, lo que tú quieras, pero la verdad hizo una labor extraordinaria con el equipo en ese entonces. Digo, siempre lo tendremos presente. La historia de Santos debe tenerle un lugar muy especial por ser el director técnico que jamás permitió que el equipo perdiera como local. Él dirigiendo al equipo jamás perdió el equipo. Jamás. Así te lo digo. Por eso, cuando veo a mis Santos que les metió 5 en el caso del torneo pasado, yo estaba ahí, no, me quedaron un tiro en los pies. No, un equipo así no puede caminar, un equipo así no puede luchar. A ver, pero ponnos contexto, por favor, Julio, porque estás hablando de que jamás fue vencido en su casa. Claro. Cuando Santos, en ese entonces, era una nómina de este tamaño, y el América, el Guadalajara, el Cruz Azul, el Pumas, eran las nóminas muchas veces más grande que la del Santos. Y con todo y eso, y que traían a sus grandes figuras, ¿cómo es? ¿Qué hizo? ¿Qué hacía? ¿Qué les pedía en la cancha? ¿Qué les exigía? ¿Cómo lograba conservar un empate cuanto menos? Fíjate que nos motivaba, nos daba muy claras las tareas que teníamos que hacer en la cancha, pero él estaba muy confiado y sabía la capacidad que tenía uno de guerrero, de no dejarse vencer. Aún así fueras muy limitado y te enfrentaras con quien te enfrentaras, nuestra cancha la teníamos que defender a muerte. Y teníamos un gran aliado en ese entonces, en primera, la afición. Factor determinante. Intimidaba al rival. Muchos compañeros, excompañeros o que estuvimos de rivales me dicen, hombre, qué jodido era jugar en Torreón. 40, 45 grados, dice. Y luego la gente puteando en la tribuna, y luego ustedes tirando puras patadas y la cancha en mal estado. Hasta don Memo, que era el de la cancha, don Memo Olvera, que en paz descanse,
Le decía a don Memo, aquí en medio píquela con un asadón, para que cuando el rival le bote, yo gano la pelota. O sea, tenemos una cancha no en buenas condiciones, pero teníamos un corazón y una determinación para defender nuestro territorio. Y el aliado importantísimo que siempre ha sido es la afición, porque somos el reflejo de la afición. El equipo es el reflejo del diario de la afición. Así te la digo, ¿eh? Es decir, si este equipo se llama Guerreros es porque esa gente de la Laguna, ¿esos son? Tú sabes cómo es la gente de la Laguna, tesonera, trabajadora, luchadora, ha sobrevivido a muchas cosas. Dicen, hay un lema que tiene una universidad, vencimos el desierto. ¿Quién lo venció? La gente lagunera, la gente que proyectó muchas cosas. Entonces esta gente no se da por vencida nunca. ¿Estás de acuerdo? Tú has vivido aquí. Totalmente, soy lagunero. Que tú temprano la ves que está chambeando, tú temprano la ves que se apasiona, tú temprano la ves que trae los colores bien puestos. Y es gente tan humilde, y es gente que lucha, es gente que el día a día está metida, y es el reflejo del equipo. Por eso la gente, cuando el equipo tiene sus temporadas bajas, la gente deja de asistir porque le exige al equipo que fuera eso, lo que es. Aquí no te pueden ganar. Aquí nadie te tiene que venir a ganar. Y más si tienes el apoyo de la afición. ¿Dónde nace eso, Julio? Nace de la esencia del lagunero. Es algo que tiene impregnada la gente. La gente es luchadora. Tú te puedes ir a cualquier parte y la gente en la noche va a sus trabajos y tiene su puestito de gorditas en la noche, de taquitos, y es gente que siempre está luchando por salir adelante. Y eso lo ves en todos lados. Si vas al tianguis y ves la gente que te venden, toda la gente es muy emprendedora en la comarca. La gente no es floja. Al contrario, la gente siempre está al pie del cañón. Y te ha tocado verlo. Totalmente. Tú te ha tocado ver cómo esta gente siempre lucha por todo y se consiguen las cosas. Y cómo porta los colores con mucha dignidad, los colores del equipo. Pero, ¿y quiénes, en tu entender y sin, o sea, me digas lo que me tengas que decir y de quienes me tengas y me quieras decir, ¿quiénes hicieron eso en la cancha? ¿Quiénes son esos personajes que construyeron esa esencia de la que hoy tendremos que agarrarnos siempre para que el equipo verdaderamente conserve esa identidad que se construyó? Esa identidad, te tocó ir al viejo Corona y escuchar a Marín, ¿verdad? Totalmente. Me escuchó ver a la güera semillera también. Te tocó ver al payo. Te tocó ver a gente que a los alrededores siempre te venden algo. Te tocó ver todas esas cosas. Quienes te separaban el lugar con las cubetas en las calles de la Moctezuma para que pudieras estacionar, cabrón. No, claro. Entonces, tú te tienes que impregnar de todo eso que permea a la gente. La gente es muy buena, la gente es muy noble, la gente es muy cálida. Yo soy lagunero. Yo, la verdad, este espíritu de guerrero, ellos nos pusieron y nosotros luchamos por eso, porque la gente no te perdona que salgas a la cancha a caminar. La gente no te perdona. No te pueden salir las cosas, pero dejar de luchar nunca, ¿eh? Así te lo digo. Y tú lo has vivido. Esa es la gente de la comarca, es la gente que donde quiera que te los encuentras, te conocen y te ven. ¡Hey! ¿Cómo estás? Por eso se construye ese mote, por eso se construye esa esencia, ¿no? Y es lo que la gente exige. O sea, si algo te quieren relacionar con Santos, tiene que ser ese espíritu guerrero, esa entrega en la cancha. Por eso no se le perdona al jugador que no tiene esa inquietud por demostrar en la cancha, ¿cierto? Claro. Hay muchos jugadores que les ha costado entregarse a la afición y la afición los detesta. Había un jugador Soto que jugó en Celaya, ¿cómo le costó adaptarse aquí? Y no se adaptó. Luis Fernando. Yo te voy a decir más, Adrián. Anteriormente, estando en primera, el equipo llegaba en sus carros y lo dejabas en el estacionamiento y te metías por plateas para bajar al vestidor o te metías por el vestidor, pero a veces te ibas porque estaba el torneo de reservas y te sentabas a ver. Cuando acababa el partido, Adrián, salías por plateas o salías por el vestidor, pero estaba la gente afuera comiendo lunch y la gente ahí echándose su chelita de repón si ganabas, todo el mundo te felicitaba, pero donde perdías te decían hasta lo que no, pero te lo decían ahí en vivo en la cara,
Y ibas a tomar tu carro y la gente, pinches malos, esto, lo otro, échenle esto, ánimo, échenle ganas, la frase. Entonces, yo recuerdo un partido con Necaxa que le meten 5 al equipo. Dije, no, hombre, deberían de sacarlos del vestidor y que caminen por todo alrededor del estadio para que escuchen el sentir de la gente. Porque eso que dieron en la cancha, en ese rectángulo, que es en la cancha de fútbol, no se permite aquí. No está permitido. ¿Cuáles fueron esos momentos, en tu caso, en tu persona, que hayas vivido más complicados? Mira, Adrián, yo siempre les digo que me tocó con el equipo 5 torneos en primera. Fueron 5 campeonatos que tuve. Porque fueron 5 descensos que sufrí. No sufríamos. O sea, te comprometías a dar el último estirón y mantener la franquicia, pero es como un campeonato. Lo hemos hablado con muchos compañeros. El campeonato quedó campeón y ya sábanos. Descendió el equipo. ¿Quiénes eran los jugadores? Quedan marcado. Entonces, nos tocó ser protagonistas de que la franquicia se mantuviera. Pero llegó un momento en que la gente se hartó y dijo, no, ya. Es cuando entra la cervecería. Se vienen buenas contrataciones, vienen jugadores de calidad y empieza el equipo a caminar. ¿Estás de acuerdo? Totalmente, porque el presupuesto que se tenía en aquellos años era muy limitado, pues, ¿no? Claro. Ahora, me encantaría que nos platiques de esos 5 años que tú estás en primera división. Ya platicamos tus años que llegas en segunda división, son 4 años, y después, ¿5 en segunda? 5 en segunda y 5 en primera. Y entonces, en primera división, estos años que estás, 88, 89, 89, 90, 90, 91, 92, 91, 92, 92, 93. Sí, a mitad de torneo, puedo te digo que fueron 5 y 5. Ok, ahí, los técnicos, platícanos. ¿Quiénes hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Quiénes recuerdas? ¿Qué momentos? Pues sí, platícanos un poco de los técnicos, de quienes quieras compartirnos algo de esos años complicados. De esos años complicados, yo el primer torneo, Carlos Ortiz, la paciencia, la calma, que tú lo veías con una calma, con una seriedad, y a veces nos estaba cargando el payaso y él con una tranquilidad y hablaba contigo y nos daba confianza. Era algo impresionante. Carlos Ortiz para mí es un referente del equipo, es alguien que nos hizo meter esa playera guerrera en la cancha. Después tuvimos a Chelato Herrera, un entrenador hondureño que estuvo en España, que llevó por primera vez a Honduras a un mundial, que fue España, en España 82. Y la verdad aprendes de todos. Yo no te voy a decir que no aprendí de nadie, de todos aprendí. Algo mal de un entrenador, nunca, porque siempre tuvimos un aprendizaje. Aprendizaje siempre se te dan. Del Gallo Jauregui, de don Roberto Matosas, impresionante, don Roberto, cómo te manejaba la cabeza. Hay anécdotas con don Roberto impresionantes, Jorge, a mí me dejó aquella vez que le ganamos a Monterrey 4-3, que metió gol en su debut Marcelino Pérez. El Camacán debutó también en ese partido en el TEC de Monterrey. Martín Cimental. Martín, el Camacán Cimental. Y Marcelino Pérez, estábamos previo para ir al estadio, estábamos en el hotel y la charla de don Roberto. Y me acuerdo que le dice al auxiliar, que era Antonio Asensio, le dice, Chencho, ¿cuánto hace un camión de Torreón a Monterrey? No, como 5 horas y media. Y voltea y los ve y les dice, ya no llegan, van a jugar. Y no tengo cambios para ustedes. Así les dijo antes de iniciar en la charla. No tengo cambios para ustedes. No alcanzan a llegar. Se quedaron en Torreón. Si por algún momento tienen miedo en el partido, por no decirles se cagan en el partido, levantan la mano, van con el árbitro y les dicen que los deje salir. Hay 2 balones que se ponían en media cancha, no sé si recuerdas. Van y se sientan ahí en los balones. Tienen ganas de volver a jugar, levantan la mano y se meten. El equipo puede soportar jugar con 10 o jugar con 9. El equipo está preparado para eso. Si ustedes en algún momento tienen miedo, ustedes piden salir de la cancha, se sientan a ver el partido, tienen ganas de jugar, se meten. Estás hablando de un juego en que solamente estaban lo suficientes para jugar. No, lo que pasa... Y el día del debut, o sea, era el debut de ellos. Pero les dice, o sea, por más que quieran, no los voy a sacar.
O sea, dándoles toda la confianza. El partido, ese torneo es cuando se llega hasta Morelia en el último partido. Ese partido fue el repunte del equipo de ya no empezar a perder. Ganaba o perdía, empataba, empate, hasta llegar a la última jornada. Porque un partido previo fue con el América, que la gente se empezó a salir del estadio, no, este equipo ya se va, y que mete Dolmo el gol. No sé si recuerdes. Entonces, ese partido de Monterrey, a los 8 minutos ya íbamos ganando 2-0. Gol de Morresi y gol de Lupe Rubio. En el TEC de Monterrey, del estadio lleno, con un equipo de ellos, te voy a decir la defensa, la Moca González por derecha, el Turbo Muñoz por izquierda, Félix Cruz Barbosa de central, junto con Manso, seleccionado junto con Mazo, también seleccionado. Los dos. Moriconi era el portero. En medio estaba el chileno Isis, estaba Tito Becerra, el Abuelo Cruz, estaba Hermosillo, tenían un equipo de mucha calidad. Misael, no se la podían creer que a los 10 minutos ya les íbamos ganando 2-0. Termina el primer tiempo, nos empatan, donde Marcelino casi mete un gol a Moriconi, casi de media cancha, adelantito de media cancha, Marcelino de zurda. Marcelino era un jugador que tenía un parecido con Ramón y tenían mucha anuencia los dos, se juntaban mucho. No, hombre, la prende Marcelino, gol, 3-2. Nos empata Monterrey. Para 10 minutos para terminar el partido, hay un penal a favor. Y me acuerdo, fíjate bien lo que te voy a decir, Adrián, porque eso es verídico, ¿eh? Ahora te voy a decir, como decía el Chato Ferreira, es verífico. El partido, la cancha del Estadio TEC estaba húmeda porque había llovido unos días. Entonces se pasaban y con los tacos de aluminio pisaban, sí tallaban el manchón. Llegó un momento en que yo me tiré sobre el manchón, así me tiré sobre el manchón y empecé a juntar la tierra y a ponerla. Y Juan, sí, me daban de patadas, con la punta del zapato me pegaban. Entonces, Juan, métela, cabrón, métela. Y Juan con una cara, Juan no fallaba, casi no te fallaba penales. Era muy certero Juan. Entonces, pues yo le fui haciendo ahí el lomito en el manchón, porque los árbitros no, tienes que ponerle en el manchón, y tienes que ponerle en el manchón, pero el manchón estaba todo desnivelado, pero ahí le echamos lo que pude. Mete Juan el penal, y haz de cuenta que se la cara así, ¡fua! 4-3, nos defendimos como no te imaginas. Los últimos minutos. 4-3 se ganó ese partido. De ahí el equipo agarró una confianza de ya no perder ningún partido, rompernos el alma, hasta llegar al famoso partido de Morelia. Pues platícanos de ese. Ponle un poquito de contexto a la gente, explícale qué se estaba jugando, quién contra quién, cómo estuvo el día anterior, ese día, qué los quieres platicar de ese día del salvamento, porque la vimos muy... Es algo muy, muy, muy fuerte, porque llegamos a Morelia y me empezó a buscar Ricardo Campos, que era el capitán de Morelia, para ver si juntábamos un dinero y dárselos a los jugadores. Ellos con el empate calificaban, con la derrota ya no calificaban. Un día anterior jugó Toluca contra Irapuato, lo gana Toluca, entonces nosotros con el empate, el equipo se salva, la franquicia se salva. O sea, los dos con el empate estábamos listos. Entonces se empieza a hacer muchas cosas, se empieza a verse cosas, era una tensión muy fuerte, Adrián, pero ellos tenían miedo, porque yo le dije a Ricardo, le dije, no, el equipo viene preparado para todo, cabrón. Viene preparado y se va a romper la madre. Y ellos, no, espérense, tranquilos, y esto y lo otro. Y, hey, calma, vamos, eso se puede manejar. Ya después, pues no hubo ningún arreglo, porque yo nunca vi. Yo no puedo decir algo que no vi o que no pasó. Yo no puedo decir algo que no me consta. Pero a la hora del partido suceden cosas muy importantes, porque yo recuerdo que en el volado, Ricardo Campos y tu servidor para cancha, saque. Y me acuerdo, no te voy a dar el nombre del árbitro, porque el árbitro, tú lo puedes sacar muy fácil. Ahí está la foto, cabrón. Entonces, yo tengo el cuadro. Yo me acuerdo que volteé al árbitro y todo bien. Bueno, a darle. Hey, nada más les recuerdo una cosa. Yo puedo definir el partido. Y conmigo no han hablado. Esa fue la sentencia del árbitro.
haz de cuenta, nos quedamos, Ricardo, así volteando, what, no, empieza el partido y pum, y empezamos. Y voltea Ricardo, ¡ey! Dile a Dolmo que ya calmado. ¡Ey! Ramón hace un tiro, y ¡ey! Calmados, y esto y lo otro. Y de repente, el chamaco, el sobrino, Guerrero, ya para acabar el partido nos pasa una por el poste, nos pega en el poste, ya para terminar. Entonces el partido estuvo movidito, pero mucha gente, yo no te puedo decir, o sea, no tengo yo ni vi que alguien lo haya arreglado. A mí, como capitán, no arreglamos nada con Ricardo. Lo que sí, en el campo nos estábamos diciendo de cosas por acciones que estaban pasando. Calma, y esto y lo otro. O sea, a los dos nos convenía empatar, como jugadores del rectángulo. Pero sí nos estábamos puteando, porque de repente Dolmo agarraba y pum, arrancaba, o Ramón sacaba la moto rápida. También ya ves que Ramón tenía un arranque rápido de mano a mano. Entonces, calma, y así. Cuando ya para acabar se faltaban 5 o 10 minutos, cuando ellos pues nos la pegan en el poste. Y todos, pues no, cállate. Ese fue el último partido. El equipo se salvó. Esa fue la última vez que el equipo sufrió de descenso, porque después hubo otra vez, y tú la sabes muy bien. Y hasta el 2007. Cuando Ahumada compra el equipo y trae problemas de descenso. Y era Querétaro el protagonista de ese, que se han hablado también cosas, que después que se reaparece aquí. O sea, la gente va a hablar y va a decir, pero no hay consta. O sea, se han hablado como se habla del partido de Morelia Santos, ese que estuvo arreglado. Yo te puedo decir así que no. Lo cierto, Mono, es que ahí se cambia el reglamento. De ahí empezó al menos ¿sí? Hasta que existió el descenso. Ahora que ya no tenemos descenso es diferente, pero ahora hasta que existió descenso se decidieron jugar los partidos de los equipos involucrados mismo día y misma hora para evitar suspicacias. Es correcto. No, esas anécdotas te puedo contar de ese partido. A mí yo las recuerdo y me da risa cuando nos dice el árbitro, les recuerdo que yo puedo cambiar el partido, y nadie me ha hablado conmigo. Ya me imaginaba yo de árbitro pitando un penal a tal inventado. O cuando le decía una Boni, márcanos un penal, pues lleguen, métanse al área, no se meten. Cada personaje que te topas, pero fíjate que hay una pasión muy enorme por esto del fútbol. Yo creo que es algo que nos apasiona a todos. Tú estuviste metido, a mí. Yo recuerdo con mucho agrado el tiempo que trabajé en Santos, me volvieron a invitar a trabajar, me hablaban para trabajar. En el 2011 al 2014, que estuve ahí 2 años, y me toca ser campeón con las categorías sub-20. El primer campeonato que se tiene de Santos en categoría sub-20 o sub-15 o sub-17 es conmigo. Y con un equipo plagado de muy buenos jugadores, porque Santos tiene la captación de muy buenos jugadores. ¿Recuerdas tu alineación de ese campeonato? En la alineación está el Wiguas, el portero. Fíjate lo que te voy a decir. Ese torneo de sub-20 eran nacidos en el 93, perdón. Era categoría 9-3, los 20. Pero yo traía puro 95, 96. ¿Por qué? Te voy a decir, yo tenía al Wiguas, que era 95. Yo tenía a César Bernal, que era 95. A Oscar Bernal, que era 95. Los dos Bernal ahí. Sí, Sergio Ceballos, que era 94. Checo. Luis Lozoya era 93. Lateral. Sí, lateral por izquierda. Tenía a Ulises Riva, que era 96. O sea, ¿cuánto? De 93 a 96, eran 3 años de diferencia. Tenía a Herbert Robinson, que era 96. Por fuera. Tenía a Tobar por izquierda, que era 96. Tenía a Gael Sandoval, que era 95. Y tenía a Pepe de la Tejera de delantero, que era 93. 2 93, un 94, y los demás muy debajo de la edad del límite. Era fue muy buena generación de jugadores, la verdad. Y a mí me dio mucho gusto ser el primer campeonato, porque me toca con este equipo, estos colores, dar el primer campeonato en fuerzas básicas. Qué bueno, y que después se han repetido varios más. Sí, de ahí fue ellos habían perdido como 3 o 4 campeonatos en 17 y 20, y me toca ser el primero, y después empezaron a tener más campeonatos. Pero lo que pasa es que hay muy buenos jugadores. Se tenían buenos jugadores.
Hoy los tienen también porque estamos viendo el equipo y están empezando a asomarse más, ¿eh? Sí, sí, por supuesto. O sea, el trabajo que se ha hecho en los últimos años ha sido espectacular, muchachos. Sí, 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 por supuesto. Quiero, si no tienes inconveniente, regresarme tantito a esa temporada del Salvamento 90-91. ¿Recuerdas la alineación? Porque ya nos mencionaste ahí a varios de los jugadores que estaban por ahí. ¿Nos puedes recordar cómo era la alineación de ese equipo? Era Ramón Ramírez, Dolmo Flores, Juan Flores, estaba el Choque Galindo, estaba Lupe Rubio, Panduro, era el portero. Era José Panduro, Antonio Panduro. Sí, Felipe Mezcua. Más o menos ahí. Morrés era un argentino que teníamos. Buen jugador de buena calidad. ¿Cómo ves? Y después de esa... Cura Gómez. El Cura Gómez. El Curita Gómez también estaba ahí. Que llega a ser uno de los jugadores que también rápido se hace consentidazo de la afición, ¿no? Tipazo Guillermo. Hoy te está de auxiliar en Mérida. Fíjate. Oye, platícame o platícanos, que mucha gente de la afición de Santos hoy en día han escuchado los nombres de Juan Flores y Dolmo Flores, pero no saben realmente quiénes eran. Es más, algunos han de seguir pensando que eran hermanos. ¿Tú te acuerdas aquel encabezado del periódico? Bueno, la bienvenida que les dieron, que le dio Juanito Gómez Junco a los Flores. Te traje estas flores. Te traigo estas flores porque no encontré, no me acuerdo. Otras peores, cabrón. Otras peores. No. El desconocimiento en ese entonces, ¿no? De no saber quiénes eran y quiénes iban a poder ser para la historia de Santos. Así es, fíjate, pero ellos marcaron una historia muy diferente porque se adaptaron. Estaban incrédulos con lo que veían. Claro, la Liga de Honduras es muy fuerte, hay mucho roce, y ellos aquí vieron que era algo similar, pero aparte, el entorno del equipo. Ellos se fueron adaptando de una manera que no te imaginas, que yo te digo, si fuera por Juan y Dolmo, aquí estuvieran viviendo en la comarca. Juan tiene familia aquí, tiene un hijo aquí, a Cristian. Dolmo, pues anduvo mucho recorriendo, que no es Guanajuato, hacía muchas callejoneadas, entonces... Entonces Dolmo es muy conocido también, Entiendo. Dos tipos que se adaptaron mucho, muy diferentes, no son primos ni parientes. Juan es muy tranquilo, muy profesional. Yo no digo que Dolmo no. Dolmo es más alegre, de mucho ambiente, de mucha diversión, pero con una calidad y una velocidad impresionante. Y Juan muy certero. Tenía un remate de cabeza impresionante, Juan. Impresionante. Y la velocidad de Dolmo, es decir, si pudieras describirle a la gente cómo era Dolmo como jugador en la cancha. Tú al menos, ¿qué hacías con él en la cancha? Era un jugador muy desequilibrante, que yo como compañero, yo tenía que poner las pelotas adelante. No es que yo era muy fino, pero sabía que Dolmo le echaba la pelota adelante y vámonos, él arrancaba, o dásela y él hacía los movimientos para arrancar, y era muy talentoso en esa parte, que era muy desequilibrante. Entonces él ya tenía conocimiento de Juan, pues venían de Honduras, y ponía el centro y Juan lo esperaba. No, hay una gama de goles entre Dolmo y Juan, pero también aparece el choque en aquel partido contra Veracruz, que nos metimos al vestidor perdiendo 3-1, y el 4-3 lo volteamos con un desborde de Guillermo Galindo, ahí por la banca de Santos, y desborda Cerrizuela, centra, y Juan Flores entra de palomita. Entonces, esa es una estampa preciosa. Ese partido nos metimos al vestidor 3-1 perdiendo, Adrián. Y, hombre, era un desconcertante porque era Adolfo Ríos, era Omar Palma, era una calidad de jugadores que tenía Veracruz. ¿Quién dirigía a Santos en ese juego? Don Roberto Matosas, era su cumpleaños. De don Roberto. Don Roberto Matosas, el torneo anterior estuvo en Veracruz. Veracruz había batallado para meterse a liguilla con esa gama de jugadores que tenían. Don Roberto los mete, entra de relevo y los mete. No se arregla, se queda sin chambear y viene con nosotros de relevo aquí a la comarca. Ese partido era su cumpleaños.
Y me acuerdo que Toño Asensio, denle el regalo al viejo, denle el regalo de un triunfo sobre este equipo. Él venía muy dolido, estaba muy dolido con la directiva, que no lo había dejado. Pero nos metemos al vestidor, nos dijo, don Roberto nos metió una regañada a todos al medio tiempo, que salimos y lo volteamos 4-3. Y ese partido, hay mucho video de ese partido, pero también de Dolmo, centros y goles. Pero te hago referencia de que Juan empezó a agarrarle el ritmo al choque, pero con Dolmo era muy clarísimo. Era el Pony con Jared. Aquí era Dolmo con Juan. ¿Y qué rol jugaba en ese entonces este muchacho que empezó a llamar la atención de todo México, llamado Ramón Ramírez? Ramón Ramírez llega con nosotros de segunda división de Tepic, de Coras, pero él decidió venir aquí porque aquí iba a jugar. Le habían ofrecido Tecos, le habían ofrecido Tigres, pero él decidió venirse para acá por un compañero que lo trajo, que lo estuvo moviendo con el ingeniero Necochea de que lo vieran y lo dejaran aquí. Y Ramón Ramírez, su jugador venía muy introvertido, muy callado, pero un jugador con un talento bastante diferente. Su primer gol lo mete en un torneo de Copa contra América, Adrián Chávez, en la noche, en el Estadio Corona. Ahí mete su primer gol Ramón. 3-3 quedamos ese día. Y Ramón, un excelente tipo. ¿Qué te puedo decir de sus condiciones? Todo el mundo sabemos las condiciones de Ramón, y un personajazo. Muy tranquilo. Él nunca dijo esa frase que él se quería ir de la comarca, que porque nunca se la inventaron, pero él nunca lo dijo. Sí, totalmente. Digo, idolazo también. Sí, igual que tú, un guerrero de... Pero nosotros éramos más de lucha, éramos los peones, ¿no? Teníamos que tener nuestros definidores, nuestros jugadores de calidad. O sea, nos tocó hacer una labor importantísima. Si a mí me dieras a escoger en cuál época del Santos me gustaría jugar, volvería a insistir en la misma. Lo disfruté como no te imaginas, Adrián. ¿De verdad? De verdad. Yo te puedo decir, no, pues a mí ponme a Benjamín Galindo y a Domaitis y yo juego de contención solo. Como siempre jugué solo de contención. Yo tenía a Ramón y al Curita Gómez. Entonces a mí ponme a este y quiero a este y de centrales a este, no. Yo vuelvo a insistir, me la juego con mis guerreros. En esa temporada me juego. Con esa mismos años me gustaría volverlo a vivir. Lo disfruté como no te imaginas, Adrián. Pídeme de los 40 años, ¿qué temporadas, qué 5 temporadas primera volverás a jugar con Santos? Las que jugué. Así te lo digo. Las primeras 5. Finalmente volvemos a lo mismo que decíamos. Esos 5 años dan estructura de identidad y de lo que iba a ser la historia, que después fueron triunfos. Tú decías ahorita, para ti fueron 5 campeonatos, claro, en condiciones totalmente diferentes. Y eran planteles, pues, que estaban armados para otro tipo de situaciones con respecto a los competidores. Es decir, los otros equipos tenían nóminas y equipos mucho más completos, mucho más vastos en cantidad y calidad de jugadores, y Santos con lo que tenía, claro, hacía cara. Así enfrentábamos, y nuestro fuerte ese tenía que ser imbatible, que era el Estadio Corona, o nuestra gente. Yo te digo una cosa, siempre lo he comentado, yo creo que dejamos los cimientos muy fuertes de esta institución. Nos tocó ser los cimientos, la obra negra. Lo que no se ve de estos 40 años, totalmente. Nos tocó a nosotros hacer buenos cimientos, bastantes buenos. Oye, volviendo a ese tema de Ramón, me dice un pajarito que lo protegías, que donde veías que alguien lo iba y le quería dar alguna descuidada, un recuerdito, te convertías en furia. Yo a todo mundo, pregúntale al cura, puedes preguntar, pero yo era el que tenía que sacar la cara por todos. Pegaban, yo también pegaba. Yo recuerdo un partido con Pumas y me dice Miguel España, hey, ya deja al chileno, a Juan Carlos Vera. A Juan Carlos Vera. Armendáriz, ya déjalo, le digo, no mames, España, traes
putazo y putazo a Ramón. Lo traes golpe y golpe a Ramón. ¿Y qué te digo yo? Déjalo que se defienda, porque Vera se estaba quedando sin pelo. Y yo le jalaba el pelo a propósito. Y me sacaba de quicio. No, yo tenía que hacerme de muchas mañas en ese entonces para poder, pero si no me tocaran a mis compañeros, porque yo era el primero que iba y daba. Yo hice muchas broncas en Chihuahua. Un día Rubio Bennett, un hondureño, fuerte, negro, alto, en un partido amistoso que hicimos en Chihuahua, en una cancha de béisbol. Ese día me acuerdo que saque de banda primer tiempo y el negro, el Bennett, le pega a Rubio, todavía sin estar en juego la pelota, le mete un pedazo en la cara. Y yo estaba atrás de él, no, hombre, agarré y lo desconté, no, hombre, lo dejé tirado, di un golpe en la quijada, le pegué justo, se quedó tirado. No me hicieron rueda, todo el equipo me hizo rueda junto con Eugi. Héctor Eugi era el entrenador, me hicieron rueda y me querían tumbar y no me pudieron tumbar. Yo escupía y tiraba patadas y me volteaba para un lado y para otro, en fin de barrio, hasta que llegó Panduro y 2 compañeros me sacaron de ahí. Pero todavía fue López Arza a quererme encarar allá, llegando al dugout, porque era el vestido del dugout, y también nos dimos ahí y me hicieron que me fuera en taxi al hotel porque estos me iban a seguir la bronca. Hay muchas cosas, pero lo que te dicen de Ramón, si alguien le pegaba a un compañero, yo era el que iba a dar también. Claro, pero bueno, lo que pasa es que Ramón, al ser el habilidosito, el talentosito, claro, y el muchacho, el jovencito, sí, pues era cliente preferido de los, pues sí, de los defensivos del otro equipo, pues, ¿no? Así es, yo veía y también, y dale, papá. ¿Qué tanto hablabas, cabrón? ¿Qué tanto eras de ir a provocar y a gritar y a decirles? Yo mordí en la cancha, yo usé, bueno, así como que dice clavito o alfiler, escupí, porque fíjate que hay una cosa ahora, actualmente hoy todos usan el mejor gel y el mejor perfume para salir a la cancha. Salen todos así llenos, no. En ese entonces teníamos el Wildrop, o la Orientina esa que había, pero no salíamos así. Hoy salen muy peinaditos y muy modositos. No, hay que salir sucio, hay que salir agresivo, que el rival te huela. No, traes el mejor perfumito, haces así, no, ay, pues su madre, quítate. Entonces, han cambiado mucho las cosas, pero sí, fui muy, muy rudo. Yo en un partido a Comas aquí en el Corona le mordí la oreja. A Jorge Comas, porque él me pegó y se hizo la melea ahí. Entonces, que no me vieran y no le podía pegar, porque él fue el que primero que me pegó así un manotazo en la cara. Y que me le acerco y que le muerdo la oreja. No, después todos se atacaban de la risa, porque se dieron cuenta ahí en la bola. Y después, cada vez que nos enfrentamos, me decía, hey, ya hablo con los dueños, ya vas con nosotros. Cuando empezaba el partido, cuando acababa el partido, me decía de todo, porque era igual. Claro, me decía para que no le diera. Pero no, yo te puedo contar muchas cosas que hicimos en ese entonces, y la verdad, pues teníamos que defender, Adrián. Teníamos que ser aquí punta, con Sague, con Romerito, con Benjamín Galindo, se me iba a las orillas. Martelotto, un día lo expulsaron también por una falta, por una mentada de madre que me dio, pero nunca se dieron cuenta que yo le rayé la espalda con un clavito. O Tachuela. Pues me dijo de todo y el árbitro lo expulsó aquí en el Corona. No, hice muchas cosas. Con Germán Martelotto. Germán Martelotto, que después tuvimos una amistad porque en la 20 tuve a su hijo. ¿A poco? Sí, y él iba a los entrenamientos, se atacaba y dice, no, Armandariz, dice, no, dice. No les enseñes esas mañas, cabrón. No, es que tenemos que sobrevivir, Adrián. Julio, tú no podrías haber vivido entonces en estos tiempos del bar, cabrón. No, pero no teníamos la calidad de la que hay hoy. Éramos que cada partido salías con la uña negra de tanto pegar a la pelota de punta para arriba. Pero eso sí, gáname un rebote, gáname una pelota dividida, gáname un mano a mano, no. O sea, nosotros el equipo luchaba y peleaba y tuvimos esa era nuestra propuesta, no darnos por vencidos. Intimidar al rival desde que empezaba. ¿Quién es? Ahorita decías, Benjamín se me iba a la orilla. ¿Quiénes fueron los que te huían así? Porque también alguien me había dicho que Aguinaga tampoco quería acercarse mucho a donde tú estabas. No, todos me quemaban. Con el Vasco Aguirre, yo me acuerdo aquel partido que ganamos 1-0,
nos dimos todo el partido, nos dimos de golpes, nos dimos codazos, y me acuerdo que era don Maximiliano Curet, el árbitro, un señor alto pelón, calvo de Guadalajara, y dijo... ¿El Vasco con Chivas o con América? El Vasco con Chivas. Que tampoco era suavecito. No, porque yo me acuerdo de una jugada que le hizo, una falta que le hizo al Choque, le hicieron una falta al Choque a los 4 minutos, y va el Vasco, y para toda la gente que lo ve, lo levanta al Choque, le da la mano para levantarlo y le dice, hey, faltan 85 minutos para romperte tu madre. Y volteo yo con el árbitro, ¿estás oyendo? Dijo, y me hace, ¿qué? ¿Tú también? Faltan 85 palos, vamos a darnos. Y empezamos, tiro de esquina, y pasaba y me daba un golpe en las costillas, o pasaba y me escupía, yo también, y estuvimos a la 1 y 1, dándonos. Y don Maximiliano, el árbitro, dijo, el primero que llore lo voy a echar. Dijo el árbitro, era un señor alto, yo tengo esa foto de capitanes. Y metió el gol Ángel Ramos, ganamos 1-0, faltaban como 6, 7 minutos, y seguía yo dándole. Me dice, ya, marihuano, te quiero ver vas a ver en Guadalajara cuando vaya. Le dije, no, para eso me gustabas, Vasco. O sea, que ahora que vaya a Guadalajara, sí. Le dije, aquí que toda la gente vea. Pues fuimos a Guadalajara, y luego le dijo a Boni, pitó Boni. Le dice, hey, vivo con él. Le dijo, uy, hasta llorón eres. Hey, Boni, ¿qué onda con este llorón? Dense. O sea, que nos diéramos, decía Boni. No, cállate, nos dimos. Y el Vasco después tuvo una relación con él, porque se hizo la asociación de jugadores, y ese día fuimos, los capitanes de cada equipo, fuimos a una junta a México, y los que encabezaban todo el movimiento era Alfredo Tena, el Vasco, estaba Miguel España, estaban jugadores referentes en el fútbol mexicano en la mesa. Y me acuerdo que llego yo y voltea y se sale así para saludarme. Le dije, híjole, este la va a hacer de pedo. Y lo primero que empiezas, y así te pones en guardia. O sea, así midiendo esto. Y ya me dice, ¿cómo estás, Armendáriz? Déjame todavía un abrazo. Dice, pinche, me decía marihuano. Me decía, pinche marihuano, ya me dijeron que eres a toda madre. Le digo, no, la cancha es otra cosa, Vasco. Dice, no, cabrón, eres de los míos. Y nos dimos un abrazo muy bien, fíjate. Y hemos encontrado, porque sigo metido en el fútbol, nos hemos encontrado y nos hemos saludado con gusto. Ahora que estuvo en Monterrey, dirigiendo, ya ves que estuvo corto. Claro. Y un día que anduve por aquel lado viendo unos hermanos, me tocó saludarlo. Y muy bien. Porque hemos de decirle a la gente que tú no eres de talla alta. ¿Cuánto mides, Julio? Yo mido 1.68. Compacto. Con eso tuviste, cabrón, para poder para ponerte las patadas. Compactito y con todo. Platícanos, ahorita mencionas árbitros. El arbitraje ha cambiado demasiado también. Mucho. ¿Cómo fue tu relación con los árbitros? Y esto que nos dices es revelador. ¿Qué esperanzas que hoy en día un árbitro te diga, dense, capos? Es imposible hoy en día. ¿Cómo fue tu relación? Con todos me llevé muy bien, con todos. Solo había uno, Miguel Ángel Salas, que ese señor me expulsó 3 veces en 3 torneos diferentes. A la primera te vas. Y me la cumplió contra Tecos, me la cumplió con Atlante, un día que nos hicimos de palabras Miguel Herrera y yo. Yo ni lo manoteé, lo manoteó el cura. Y eso que eran bien amigos. Pero la calentura del partido, y a mí me echó. Y me echó otro partido también en México. Él. Con los demás me llevé muy bien, pero con el que me llevaba espectacular era con Bonifacio, con Maximiliano Curet, con León Padrón Borja, con José Refugio Ramírez. O sea, me llevaba muy bien con ellos, tenía buena relación, pero con Boni era un espectáculo. Boni. Platícanos, porque Pedro Muñoz nos platicó aquí, pues, y tú sabes las historias de él con Bonifacio, que no fueron, pero para nada buenas. A ver, platícanos una buena del Boni. No, lo que pasa es que a mí me tocaba dejar como capitán las credenciales al árbitro y la cédula. La cédula donde viene el listado de jugadores. Y entraba y, don Boni, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Armendáriz? Oye, te voy a pedir un favor, me decía. Dile a Dolmo que no me pele la mazorca porque lo voy a echar. Lo voy a molestar, me dijo. Y también le dices a Ramón que no me levante las manos. O sea, una falta y le levanta las manos, porque lo voy a amonestar. Ok, don Boni, está bien, ya iba yo. Ramón, es Boni. No le levantes la mano si te hacen una falta, Dolmo. No voltees a verlo, pues no te rías, dice, porque te va a amonestar y luego te va a echar. Entonces, la primera vez que me dijo eso, había una jugada
un argentino. Este argentino jugó en Veracruz. Y me acuerdo que ¡hey! ¿Qué marcas? Y le empezó a levantar las manos. Y le digo, Boni, te está levantando las manos. Dale un madrazo ahorita. Dale un madrazo. No, hombre, que me acuerdo con Juan Carlos Vera, me pitó varios partidos Boni en contra de Juan Carlos Veras, con Pumas, con Atlas, entonces, con Morelia. Entonces, Boni me dijo, Juan Carlos también le hacías falta y levantaba las manos. Boni, este güey te está levantando las manos. Decía, dale. Entonces me decía así. Entonces una vez me acuerdo que estábamos jugando en León y con Tita le levantó y Marquiño. Y le digo, dale. Y luego me dice, no, Armendáriz, ahora sí te voy a amonestar. Nos está tomando la tele. Te tengo que amonestar, aunque te haya dicho, dice, te voy a amonestar. Entonces, tenía muy buena relación con él. Bastante buena la relación. Era un señor que le daba un sabor al partido muy diferente, porque no había micrófonos y te decía de todo también. ¡Ey, levántate, cabrón! ¡Ey, juégale! No te quieres parar, te voy a echar. Y rápido se paraban. Imagínate a Bonifacio hoy en el fútbol dirigiendo un partido de primera división donde esté Guiñac y Nahuel. No, imposible. ¿Qué hubiera pasado, No, los echa. Ese sí tenía la personalidad para echarlos y rapidito. Oye, es que perdón, pero las payasadas que hacen. No. Yo les digo a los árbitros ahora que me topo y que pues estoy en la Liga de Expansión y que me los topo, les digo, no, imagínense ustedes. Su jefe les permite que uno discute y les diga todo esto. Antes no se permitía, su jefe es de la vieja guardia. Armando Achundia debutó un partido entre Toluca Santos, empatamos a 1 y a los primeros minutos no nos marcó un penal en la Bombonera, que se jugaba a las 11 de la mañana, al Topoyo Orozco, y él lo dice en un podcast, lo dice Armando Achundia, que su debut fue en un partido entre Toluca y Santos, y que no marcó un penal, luego, pero yo trabajé en Toluca en 2 etapas, en primera de auxiliar y después como coordinador de todos los equipos, y cuando estaba ahí llegó de árbitro en un partido que hicieron Cardoso y llegaron varios ahí, y él fue el árbitro y me dice, hey, a ti te tengo en mi casa, y yo volteé, ¿qué pasó, don Armando? ¿Cómo está? Armendáriz, a ti te tengo en mi casa. ¿Cómo? Una pues foto. Sí, en la foto, porque tiene su foto de cuando su primer partido. Estoy con Marcelino Bernal, y es Marcelino Bernal el que está, los capitanes que somos. Pues está bendito el cabrón. Es muy buen tipo, te has topado mucha gente de este medio y todo va a lo mismo, a la pasión, a lo que sentimos por lo que es el fútbol, Adrián. Sí, definitivamente. ¿Cómo? Perdón, ¿me ibas a decir algo más? No, te escucho. Te quería preguntar, ¿tú sales de Santos todavía cuando llega Put o alcanzas a ser compañeros juntos? Mira, un torneo antes en la fecha, ¿te acuerdas que en la fecha 19 se valió un a mitad de torneo? Sí, llegó el Turco Apud, pero el Turco Apud venía lastimado y venía como con 8 kilos de peso, pero la calidad siempre la tenía. Él jugaba adelantito de mí, jugaba Ramón y él adelantito de mí. Me tocó ese torneo con Apud, la verdad, un jugador extraordinario. Ese día en Toluca hay una jugada que él arranca casi desde la media luna con la pelota y a él le hacen penal en Toluca, lo tira Juan Flores. En UDG mete un gol casi de media cancha que recibe y pum, para adentro. Este jugador, al siguiente torneo, yo me retiro, ya no quiero seguir jugando, ya hasta aquí. Y empiezo a trabajar con básicas de Santos, pero el Turco se puso en forma y el Turco nos dio un espectáculo en el equipo, porque lo metían de contención y para mí era una posición de contener y crear. Tenía doble función, aparte lo que nos daba, el espectáculo que nos daba jugando de contención. Tenía Domaitis, tenía jugadores con muy buena calidad. A mí me encantó. Es el contención que yo he visto en Santos mejor, el mejor, en los 40 años. Hace unos días entrevisté a Alberto Canedo. Sí. Y al pedirle que me hiciera su 11 ideal, al llegar a la media de contención, no me armó como tal un 11, pero me mencionó a varios, y de inmediato el primer contención que él eligió para su 11 fuiste tú. Es que el licenciado Canedo. Sí.
El licenciado Canedo me tenía mucho aprecio, junto con el licenciado de Villa, porque él escuchaba a los jugadores rivales. Como estaba en la federación y escuchaba muchas historias y decía, no, el loco, el marihuano que tienen en Torreón es marihuano. Y escuchaba mucho. Un día me dijo, hey, ¿estás listo para jugar? Le digo, no, yo estoy listo. Dice, hey, me preguntaron por ti que si vas a jugar. ¿Quién? Juan Carlos Vera. Me preguntaron por ti que si vas a jugar. No, que fulanito de tal. Me preguntaban por ti que si vas a jugar. No, hay que darle, hay que darle. Yo me acuerdo que su último torneo del Tuca también le di sus cocolazos. No es y con todo respeto, o sea, me tocó darle, y nada más se me quedaba mirando como diciendo, este loco. ¿Cómo se da tu decisión de retirarte, de terminar de jugar? Porque pues eras el capitán del equipo. Sí, fíjate que es una decisión que tomé, me dolió, porque dejas el vestidor, es un duelo que vives que te da mucho para abajo, te deprimes mucho, pero no alcancé a darle a la depresión que se adueñara de mí, porque inmediatamente me hablaron del club para tomar fuerzas básicas y empecé, y fui agarrando otro entorno que me apasionó, y sigo en el fútbol. Entonces no le di mucho tiempo a la depresión que se adueñara de mí por no dejar de jugar. Extraño, sí extraño, pero la verdad, ahora en la postura que estoy, lo disfruto, como no te imaginas. Lo que más me encanta es ver que jugadores cumplan su sueño de ser futbolistas profesionales. Y me ha tocado muchos, ¿eh? Yo te puedo hablar de muchos que me ha tocado trabajar con ellos. No que los hice, porque muchos dicen, yo lo hice, no. Me ha tocado muchos de ver el entorno que tuvieron económico cuando iniciaban su sueño y ver ahora el entorno económico que tienen. Y eso me da mucha alegría. Y tú bien sabes, y tú lo sabes muy bien de muchos, ¿eh? Totalmente. No puedo decir nombres porque esto puede ser muy... No. Claro. Ahora, ¿quiénes? Cuando yo tengo, o sea, quiero tener la información, sí, identificar cuáles fueron los primeros trabajos organizados en fuerzas básicas. ¿Fueron por esos años? 93, 94, cuando llegan todos estos refuerzos y el equipo hace este cambio, digamos, en resultados. Venía ya trabajo previo. ¿Quiénes eran los muchachos? ¿Quiénes fueron esos primeros jugadores con los que te tocó empezar a trabajar ahí en fuerzas básicas? Palmeros. ¿A poco desde ese entonces? No puedes hablar con Gabriel Palmeros, y me tocó Palmeros en la Deportiva de Lerdo, que ahí empecé a trabajar yo con un grupo de jugadores y varios, Raúl López Villagrana, el Lobito. El Lobo López. El Lobo López, si tú supieras cómo el tiempo, yo me acuerdo que él llegó muy humildemente, Raúl López, así todo mocosito, y se ríe, por el otro día que nos vimos ahí en la UAL, porque trabaja ahí en la UAL, todo mocosito, le digo, hey, Arbendáriz, dile a mis hijas cómo me conociste, cómo llegué yo a pedirte una oportunidad. Yo no tenía esa categoría, de él estaba muy chiquito. Le digo, usted véngase a entrenar, vamos a empezar a armar, vamos a hacer armar 3 categorías, y esa categoría va a ser donde usted va a estar. Iba a entrenar, no te imaginas, así de pelos, así tipo militar, así cortito, pelirrojo, mocosillo. No, a mí me dio un enorme, su papá vendía, ahí saliendo del puente de Santa Rosa, tenía un puesto de gorditas, de esos camioncitos. Lo conocí también, y Palmeros, me tocó también entrenar a Palmeros, a Omar Tapia, me tocó tenerlo también ahí, Omar Tapia, que fue entrenador y ha sido campeón varias veces en Qatar. Y ahorita está con la selección mexicana, con las selecciones menores. Me tocó, o sea, me tocaron ellos, Joaquín Reyes no me tocó, él llegó a Torreón. Entonces, sí, dime. No, es decir, estamos hablando del 93, 94. Sí. Y esto era un equipo, digamos, unas fuerzas básicas, particularmente en Lerdo. ¿Había otro grupo trabajando en Torreón? En la Deportiva con Juan Rodríguez Arellano, la Cotorra. Ya con la Cotorra. Sí, que fuimos compañeros en el 84 en Santos. Claro. La Cotorra siempre ha manejado buenos equipos, ahí estaba Campos, ahí empezó Joaquín Reyes, iba para allá también. Vizcarra.
por allá, Vizcarra, Lira, o sea, ahí hay una cantera de jugadores que salieron mucho también, juntos con acá, se acoplaron con los de Lerdo. En Lerdo la Deportiva de Lerdo, teníamos prestada ahí nos prestaba el municipio la cancha para tener Julio Mendoza, era el que antes trabajaba en esa zona. Entonces, al entrar yo, Julio se va a oficinas junto con el licenciado de Villa y con Jesús Salazar, que en paz descanse. Claro. Entonces, yo me quedo a cargo ahí a empezar a armar. Había un equipo, yo empecé a armar y armé 3 equipos que jugábamos en la Liga Ideal. Entonces, ahí me cayeron muchos niños que me tocó ser parte de su formación. En la Liga Ideal, cabrón. Acuérdate. Estás hablando de la 93-94. Sí, señor. Yo jugué la Liga Ideal en el 95. Tú debes de haber sido uno de esos equipos de Santos que nos ponía unas arrastradas espantosas. No, yo tenía buenos niños porque jugábamos todo. Yo nunca me gusta decirle a un niño que quiere jugar fútbol o decirle, no, es que tú eres muy malo. No, mijo, véngase, aquí trabajamos. Y ahí vamos dándoles la oportunidad de que se vayan desarrollando, pero yo creo que en esas etapas formativas no puedes tener una selección de decir, no, este sí, no, este es malo, este es bueno. No, a los niños nunca. Al contrario, poco a poco les vas dando los trabajos que tú vas a meter, que les van a ayudar mucho en su desarrollo. Pero en ese entonces armamos 3 equipos acá en Lerdo y Julio, era una hermosura. Julio, vete de esa época a cuando regresas a trabajar a Fuerzas Básicas en TCM ya, cabrón. El cambio, la infraestructura, la diferencia, el crecimiento del equipo, todo lo que había pasado. ¿Cuál era la realidad ahora cuando llegas acá? No, Adrián, bastante diferente. Hacían 5, los que vivían en Casa Club hacían 5 alimentos. 5 alimentos hacían. Con sus colaciones, estamos hablando de almuerzo, comida y cena, más aparte sus 2 colaciones que tenían, y aparte los estudios. No, muy cambiado todo el asunto. Pero también a veces les hacía falta un poquito de humildad. Se la pasaba cuando teníamos partido, me tocó en 20, un día hice una cosa ahí, Adrián, que me acuerdo de las tonterías, no tonterías, pero el vestidor de la 20 tenía sus espejos largos y grandes. Entonces todo el mundo se la pasaba ahí. Hace cuenta como si fuera una obra de teatro que ibas a salir en Broadway o no sé qué, maquillándose y poniéndose y todo, y volteando, y se volteaban de perfil. Un día me llevé cartulina negra y lo tapaste. Los espejos, en la 20 tapicé los espejos de cartulina y puse ahí prohibido quitar las cartulinas. ¿Y sabes qué hacían los muchachos? Se metían al baño y con el teléfono ahí estaban. ¡Órale, que ya concéntrese para el partido! ¿Cómo ves? Hay tanta comodidad, hay tantas condiciones enormes donde estás pensando que tienes que tener jugadores de buena elite, de buena capacidad, para lo que se les da. Es enorme lo que se tiene para el jugador, y vaya que han salido muy buenos jugadores. Muy buenos. Dime, por favor, algún mensaje fuerte, pero con cariño, con enseñanza, que le hayas dicho a alguno de esos jugadores en formación. Algo que tú hayas dicho, este cabrón necesita este mensaje, o sea, porque ustedes se convierten en figuras muy importantes en la formación de jugadores. Algunos las aprovechan, algunos las saben valorar, aquilatar y tomar esos mensajes. ¿Tú tienes presente algunos de estos mensajes que te haya tocado darle así específicamente a algún jugador que te haya hecho sentir orgulloso de eso? Fíjate que yo tengo mucha comunicación con ellos, y más cuando estamos en el día a día. Lo que sí hice un día, Adrián, fue llevármelos a entrenar a una cancha de tierra, que supieran lo que es una cancha, un rectángulo de tierra. O sea, sacarlos del entorno de la comodidad, del bañito con agua caliente, del tener tu uniforme, pues que te lo den y que todo, y que subas al restaurante a que te den tus alimentos. Un día me los llevé a entrenar en la cancha. Poquito de humildad, pero con todos tenía una comunicación. Con Gael Sandoval yo me acuerdo que todos se reían de mí porque yo le decía figura. Y Gael Sandoval era un tipo que lo veías tú. Sí. Hay mal, es muy agrandado, tipazazazo Gael.
Yo le decía, figura esto, figura lo otro. Y todos los compañeros, o sea, los muchachos me decían, profe, no lo agrandes, si de por sí se agranda. No, muy bien, Gael, muy bien, figura esto. Y un día me acuerdo que le dije yo, oye, Gael, ¿nunca pensaste ir a Televisa? Oye, pues están los mismos galanes de las novelas, nunca. ¿Y qué crees que me dijo, Gael? Me dice, sí. profe, sí fui a 2, 3 clases al CREA de, no me acuerdo cómo se llama. Pero no, hay infinidad de anécdotas con los muchachos, de palabras, de consejos. Yo les decía, hey, yo son las 24 horas para ustedes. Si tenemos que venir en la tarde a entrenar, hablamos y hacemos un espacio en la tarde para practicar tiros de castigo, jugadas a balón parado. No, yo tengo muchos recuerdos de ese equipo porque hicimos apuesta, Adrián. Hicimos una apuesta y nos funcionó. El equipo quedó campeón. ¿Qué apostaste? ¿Qué aposté? Tú sabes muy bien que en los equipos profesionales la táctica fija es tediosa. Estás repitiendo, los tienes parado y estás repitiendo. Yo les dije al equipo ese torneo que se quedó campeón, les dije, les voy a hacer una apuesta. Vamos a practicar la táctica fija. Si en el partido que enfrentemos el fin de semana metemos gol de táctica fija trabajada y tenemos el 0 atrás, les pago un asado. Y yo compro la carne asada y se las doy para que ustedes la hacen. De veras. Me ganaron 7. Pero fundamental el 0 atrás. Pero te voy a decir más. Se empezó a crear un ambiente donde ellos mismos creaban jugadas. Y ellos mismos decían, no, tú bloquea aquí, tú haz cortina acá y la pelota que vaya aquí de este lado, en esta zona que vaya para meter. Yo te puedo enseñar un gol, el de la final contra León en el TCM, y ese gol fue de táctica fija. Empatamos a 2, porque después fuimos a jugar el partido definitivo en León, en el Nou Camp, y lo ganamos 1-0. Pero hay un gol de táctica fija en el 2-2 que quedamos en el TCM. Pero te digo más, que me da mucho gusto. En Morelia me ganaron el segundo asado, porque ellos incrédulos, ya ves el jugador es incrédulo, les dicen, en Morelia el equipo lo traía Mario Díaz, otro jugador que me tocó rasparlo, y el Mudo Juárez. Metemos un gol en el primer tiempo y faltaban 20 minutos para terminar el partido y metemos el segundo gol en táctica fija, 2-0 ganando. No te imaginas cómo estaban todos, ¡ay, hay que defender bien! ¡Ay! Terminó el partido y todos festejando como si hubiéramos ganado era un partido de liga. Y querían su carnita, güey. Querían su carnita y me dice el Mudo, oye, tierno, aquella vez que nos ganaron, ¿por qué festejaban? Le dije, no, hombre, es que yo hice una dinámica con ellos de que esto. Yo les compraba 12 kilos de carne y se las daba. Se las preparaba como ellos querían y se las daba al capitán Julio Salas y decía, hey, júntense, convivan, pero si va a pasar esto con niñas, por favor, no quiero que vaya a haber algún problema. Yo no iba porque no me gustaba, no es que el asado, sino yo sabía que ellos a lo mejor se iban a tomar una cervecita y el estar ahí era incómodo para ellos. Entonces yo se las dejaba. Me ganaron 7, Adrián, el equipo. ¿Cómo? Julio, quiero preguntarte, ¿Sí? si yo te pregunto, ¿qué significa ser guerrero? Es un privilegio. Un privilegio ser guerrero, luchar siempre por la vida. Y no nada más en la cancha, ¿eh? Yo creo que la perspectiva de vida con tus hijos, en tu entorno, ser siempre proactivo. Pero cuando te pones esta playera y hay un rectángulo y una pelota rodando, mijo, ahí empieza ahora sí, como dijo el gladiador, vámonos a darle, papacito, que si no, te come el tigre. ¿Y para ti qué significa ser guerrero de honor? No, fíjate que es un privilegio. Es un privilegio que me tocó que la gente me votara. Pero siento que esto es un peto, el guerrero de honor es un peto donde vienen todos mis compañeros que luchamos porque este equipo se mantuviera. A lo mejor en esa lista no les tocó estar, pero en ese peto que te digo que se pone el catcher, ya ves que tiene rayitas, hay una cantidad de jugadores que me toca representar, que somos los guerreros.
no es para mí nada más, es para todos, desde Luis Lozoya, desde la Cotorra Rodríguez, desde el Manzanas, que en paz descanse, de Martín Martínez Mota, del Cedillo, de mi compadre Aguilar, del Choque Galindo, de Lupito Romo, de infinidad de compañeros que luchamos por esta causa. Ese es el nombramiento que llevo yo ahí. No es mío, es algo que la gente dio, con mucho orgullo lo represento, pero es por todos. No es decir yo, no. Yo aquí cobijo toda mi banda. Es de todos, se los he dicho a todos. No es que yo soy el guerrero de Noros o el guerrero mayor, como dicen, somos todos. Somos todos. Ponerse esa playera, Adrián, es un orgullo, ¿eh? Representar estos colores es un compromiso, ¿eh? Aquí en la comarca es un compromiso. Porque donde quiera que vayas, si vas a la feria y te metes a las jarras y te salen y te sacan como campeón, todo el mundo lo va a saber. O sea, en hombros, borracho. Es un compromiso donde tienes que ser ejemplo para los niños, para la gente que te va a aplaudir, para la gente que te va a ver. Eso es, para mí representa eso. ¿Y estás de acuerdo que la afición de Santos ha ido cambiando, ha ido creciendo? Y muy probablemente esta entrevista la puedan ver muchas personas que nunca te vieron jugar. Sí, estoy de acuerdo porque hay generaciones, pero la gente que en realidad sabe lo que representa esos colores y la gente actual, ¿cómo dicen los millennials? ¿Cómo dicen, Adrián, ahora? ¿Los millennials o qué? Los millennials o los muchachos, no, que hoy, que esto, o sea, es toda esa gente que jugó FIFA, porque antes íbamos al futbolito, ¿te acuerdas? Al futbolito, ahora es el FIFA y ellos se acomodan y ellos están más en otra cosa. Yo les pido a toda esa gente que apoye a esta nueva generación de jugadores que viene muy fuerte, que nos va a dar otra estrella más, tarde o temprano no la va a dar, pero sí a esta gente nueva que sepan de qué está hecho este plantel, de qué está hecho esta institución, lo que se representa. Y a todos quienes no te vieron jugar, ¿qué les dirías? ¿Cómo eras tú? ¿Cómo fuiste? ¿Cómo les pudieras decir? Pues Julio César Armendáriz jugó de tal año a tal año, fue esto, hizo esto, y esto es lo que dejó para la institución. Fíjate que es como los edificios, qué bonito edificio, pero nadie sabe cómo está sostenido. Y esos son los cimientos que somos nosotros. Ya no nos vemos, a lo mejor pasan al olvido, pero cuando hay un temblor, es el más sólido, porque está bien hecho, está bien preparado, está preparado por gente de mucho empuje, por gente de la comarca. Yo a esa gente les pido y les digo que represento y sigo representando a este equipo con mucho orgullo. Y cuando hablo de este equipo, son los colores verde y blanco que representa la afición. Bueno, muchas gracias. Ha sido un verdadero placer. Tú sabes que bueno, siempre he tenido el interés de reconstruir, de que la gente, de llevar y de, pues sí, de que la gente pueda conocer más la historia de los guerreros, y para mí es muy importante que conozcan la historia de jugadores, de personajes como tú, que hicieron justamente, que construyeron esos cimientos. Así que te agradezco muchísimo que nos hayas podido compartir este ratito y que nos hayas hecho recordar y aprender un montón de esa historia y de esas anécdotas, que sé que por ahí quedan guardadas muchas horas más para seguir platicando. Podemos hablar de este equipo, se puede, en tan poca historia se pueden hablar muchas cosas. Hay muchas anécdotas, otro tiempo sabrá. En otro lo haremos, Adrián. Definitivamente. Un fuerte abrazo para toda la afición santista. Igualmente, Mono, te mando un fuerte abrazo, Dios te bendiga. Gracias.